man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil, however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. La ilusión gobernante del hombre es su convicción de que hay otras causas y no el estado de su propia conciencia. Todo lo que le sucede al hombre, todo lo que es hecho por él, todo lo que viene de él, sucede como resultado de su estado de conciencia. La conciencia del hombre es todo lo que él piensa y desea y ama, todo lo que cree que es cierto y todo a lo que concede. Es por eso que un cambio de conciencia es necesario antes de que puedas cambiar tu mundo externo. La lluvia cae como resultado de un cambio de temperatura en las altas regiones de la atmósfera. Entonces, de esa misma manera, un cambio de circunstancia sucede como resultado de un cambio en tu estado de conciencia. Sean transformados mediante la renovación de su mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Para ser transformados, la base entera de tus pensamientos debe cambiar. Pero tus pensamientos no pueden cambiar a menos que tengas nuevas ideas, ya que tú piensas desde tus ideas. Toda transformación empieza con un intenso, flameante deseo de ser transformado. El primer paso en renovar la mente es el deseo. Debes querer ser diferente y tener la intención de serlo, antes de que tú puedas cambiarte a ti mismo. Luego debes hacer tu futuro deseado un hecho presente. Haces esto al asumir el sentimiento del deseo cumplido, al desear ser otro del que ya eres. Puedes crear un ideal de la persona que quieres ser y asumir que ya eres esa persona. Si persistes en esa asunción hasta que se convierta en tu sentimiento dominante, la obtención de tu ideal es inevitable. El ideal que tú deseas alcanzar está siempre listo para ser encarnado, pero a menos que tú mismo le ofrezcas paternidad humana, es incapaz de darse a luz. Por lo tanto, tu actitud debería ser aquella en que, habiendo deseado expresar un estado más alto, tú y solamente tú aceptas la tarea de encarnar este nuevo y más grande valor de ti mismo. En cuanto a darle nacimiento a tu nuevo ideal, debes tener en cuenta que los métodos de conocimiento mental y espiritual son totalmente diferentes. Este es un punto que es realmente entendido por, probablemente, no más de una persona en 1.000.000. Tú conoces una cosa mentalmente, porque la miras a través de lo externo. Al compararla con otras cosas, al analizarla y definirla, por pensar en ella, a diferencia de que tú conoces una cosa espiritualmente, al convertirte en ella, solo por pensar desde ella. Tú debes ser la cosa en sí misma, y no tan solo hablar de ella u observarla. Tú debes ser como la polilla en busca de su ídolo, la llama, que se incentiva con verdadero deseo, sumergiéndose sin pensarlo dentro del fuego sagrado, abrazándolo con sus alas, convirtiéndose un solo color y una sola sustancia con la llama. Ella sola conocía la llama en la cual se incendió, y solo ella podría decir que nunca volvería. Bare Parliament, por Farid Uddin Attar, traducción por Edward Fitzgerald, 1889, mencionado por William Ralph Inge en Faith, Personal Religion and Life of Devotion. Tal como la polilla, que en su deseo de conocer la llama estaba dispuesta a destruirse a sí misma,
así también debes tú estar dispuesto a morir a tu actual ser para convertirte en la nueva persona. Debes ser consciente de ser saludable si quieres conocer lo que es la salud. Debes ser consciente de ser seguro si quieres conocer lo que es la seguridad. Por lo tanto, para encarnar un nuevo y mayor valor de ti mismo, debes asumir que ya eres lo que deseas ser y vivir por la fe en esta asunción, que todavía no se ha encarnado en el cuerpo de tu vida, en confianza de que este nuevo valor o estado de conciencia se encarnará a través de tu absoluta fidelidad a la asunción de que ya eres aquello que deseas ser. Esto es lo que totalidad significa, lo que integridad significa. Significan sumisión del ser al ideal más allá del ser. Entonces, es una total idiotez esperar que el nuevo concepto de ser se encarne por medio de una evolución natural de procesos. Aquello que requiere que un estado de conciencia produzca sus resultados, obviamente no puede ser efectuado sin ese estado de conciencia, y en tu habilidad de asumir el sentimiento de una vida mejor, asumir un nuevo concepto de ti mismo, posees lo que el resto de la naturaleza no posee: imaginación, el instrumento por el cual tú creas tu mundo. Tu imaginación es el instrumento, el medio por el cual tu redención de la esclavitud, enfermedad y pobreza es efectuado. Si rehusas asumir la responsabilidad de la encarnación de un nuevo y mayor concepto de ti mismo, entonces tú rechazas los medios, los únicos medios por los cuales tu redención, es decir, la obtención de tu ideal, puede ser efectuada. La imaginación es el único poder redentor en el universo. Sin embargo, tu naturaleza es tal que es opcional para ti elegir, ya sea permanecer en tu concepto presente de ti mismo, un ser hambriento en búsqueda de la libertad, salud y seguridad, o elegir convertirte en el instrumento de tu propia redención, imaginándote a ti mismo como aquello que deseas ser, y por lo tanto satisfaciendo tu hambre y redimiéndote a ti mismo. Oh, sé fuerte entonces y valiente, puro, paciente y verdadero. El trabajo que es tuyo, no dejes que otra mano lo haga, porque la fuerza de toda necesidad es fielmente dada desde la fuente dentro de ti, el reino de los cielos. Los cambios que suceden en tu vida como resultado del concepto cambiado sobre ti mismo siempre aparentan ser, para el no iluminado, resultados no de un cambio de conciencia, sino de suerte, de causa externa o de coincidencia. Sin embargo, el único destino gobernando tu vida es el destino determinado por tus propios conceptos, tus propias asunciones, porque una asunción, aunque falsa, si se persiste en ella, se materializará. El ideal que buscas y esperas obtener no se manifestará a sí mismo, no será realizado por ti hasta que no imagines que ya eres ese ideal. No hay escape para ti excepto por una transformación radical y psicológica de ti mismo, excepto por tu asunción del sentimiento del deseo cumplido. Por lo tanto, haz de los resultados o logros la prueba crucial de tu habilidad de usar tu imaginación. Todo depende de tu actitud hacia ti mismo. Aquello que no afirmes como cierto de ti mismo nunca podrá ser realizado por ti, porque esa sola actitud es la condición necesaria por la cual realizarás tu meta. Toda transformación es basada en la sugestión, y esto solo puede funcionar cuando te abres completamente a una influencia. Debes abandonarte a ti mismo, a tu ideal, como una mujer se abandona a sí misma al amor, ya que el abandono completo del ser hacia tu ideal es el camino a la unión con tu ideal. Debes asumir el sentimiento del deseo cumplido.
hasta que tu asunción tenga intensamente todas las percepciones sensoriales de la realidad. Debes imaginar que ya estás experimentando lo que deseas, es decir, debes asumir el sentimiento de la culminación de tu deseo hasta que estés poseído por él, y este sentimiento expulse hacia afuera todas las otras ideas. El hombre que no está preparado para zambullirse conscientemente dentro de su asunción del deseo cumplido, en la fe que es la única manera de realizar su sueño, no está aún preparado para vivir conscientemente por la ley de la asunción, aunque no haya duda que él vive en la ley de asunción inconscientemente. Pero para ti, que aceptas este principio y está listo para vivir conscientemente en la asunción de que tu deseo ya ha sido cumplido, la aventura de la vida comienza. Para llegar a un nivel mayor de ser, tú debes asumir un concepto mayor de ti mismo. Si no te imaginas a ti mismo como otro del que ya eres, entonces permaneces como ya eres, porque el que no cree que yo soy Él, morirá en sus pecados. Juan capítulo 8, versículo 24. Si tú no crees que eres Él, la persona que quieres ser, entonces permaneces como ya eres. A través de la fiel y sistemática cultivación del sentimiento del deseo cumplido, el deseo se convierte en la promesa de su propio cumplimiento. La asunción del sentimiento del deseo cumplido hace del futuro sueño un hecho presente. El drama de la vida es uno psicológico, en el cual todas las condiciones, circunstancias y eventos de tu vida son traídas por tus asunciones. Ya que tu vida es determinada por tus asunciones, eres forzado a reconocer el hecho de que eres, ya sea un esclavo de tus asunciones o su amo. Convertirte en el amo de tus asunciones es la clave para la libertad y la felicidad jamás soñadas. Puedes obtener este dominio por control deliberado de tu imaginación. Tú determinas tus asunciones de esta manera. Forma una imagen mental, una fotografía del estado deseado, de la persona que quieres ser. Concentra tu atención en el sentimiento de que ya eres esa persona. Primero, visualiza la imagen en tu conciencia. Luego, siéntete a ti mismo estando adentro de ese estado, formando tu mundo alrededor. A través de tu imaginación, aquello que era solo una imagen mental es transformada en una aparente sólida realidad. El gran secreto es la imaginación controlada y una atención bien sostenida, firme y repetidamente enfocada en el objeto a cumplir. No puedo enfatizar lo suficiente que, al crear el ideal dentro de tu esfera mental asumiendo que ya eres ese ideal, tú te identificas con él y por lo tanto te transformas en esta imagen, pensando desde el ideal en vez de pensar en el ideal. Todo estado ya existe como meras posibilidades, mientras pensemos en ellos, pero son superpoderosamente reales cuando pensamos desde ellos. Esto era llamado por los antiguos maestros someterse a la voluntad de Dios o descansar en el Señor, y la única verdadera prueba de descansar en el Señor es que todos aquellos que sí descansan son inevitablemente transformados en la imagen de aquello en lo que descansan. Pensar desde el deseo cumplido. Te conviertes de acuerdo a tu voluntad resignada, y tu voluntad resignada es tu concepto de ti mismo y todo lo que consientes y aceptas como verdadero. Tú, al asumir el sentimiento del deseo cumplido y continuando en él, tomas para ti mismo los resultados de ese estado. Si no asumes el sentimiento del deseo cumplido, no obtendrás los resultados.
Cuando entiendas la función redentora de la imaginación, tendrás en tus manos la llave para la solución de todos tus problemas. Cada fase de tu vida está hecha por el ejercicio de tu imaginación. La imaginación determinada es el único medio de tu progreso, del cumplimiento de tus sueños. Es principio y el final de toda creación. El gran secreto es una imaginación controlada y una atención bien sostenida firmemente y repetidamente enfocada en el sentimiento del deseo cumplido, hasta que llene la mente y empuje hacia afuera todas las otras ideas de la conciencia. ¿Qué otro mayor regalo se te podría haber dado que el decirte que la verdad os hará libre? Juan capítulo 8 versículo 32. La verdad que te hará libre es que tú puedes experimentar en la imaginación aquello que deseas experimentar en la realidad, y manteniendo esta experiencia en la imaginación, tu deseo se convertirá en actualidad. Tú estás limitado nada más por tu incontrolable imaginación y falta de atención al sentimiento de tu deseo cumplido. Cuando la imaginación no es controlada y la atención no es estable en el sentimiento del deseo cumplido, entonces no habrá cantidad de oraciones, ni devoción o invocación que produzca el efecto deseado. Cuando puedas llamar a voluntad cualquier imagen que se te plazca, cuando las formas de tu imaginación sean tan vívidas para ti como las formas de la naturaleza, entonces serás el amo de tu destino. Debes dejar de gastar tus pensamientos, tu tiempo y tu dinero. Todo en la vida tiene que ser una inversión. Visiones de belleza y esplendor. Formas una larga y perdida carrera. Sonidos de caras y voces. Desde la cuarta dimensión del espacio y a través del universo ilimitado, nuestros pensamientos van como relámpago. Algunos lo llaman imaginación y otros lo llaman Dios. Dr. George Carey, El Nuevo Nombre. Neville describe esto en el día 12 de abril de 1953, en La imaginación despierta, 1954. Él escribe: en la mañana del 12 de abril de 1953, mi esposa fue despertada por el sonido de una gran voz con autoridad, hablando dentro de ella, diciendo: debes dejar de gastar tus pensamientos, tiempo y dinero. Todo en la vida debe ser una inversión. Gastar es desperdiciar, despilfarrar, entregar sin recompensa. Invertir es entregar con un propósito del cual una ganancia es esperada. Esta revelación de mi esposa es sobre la importancia del momento. Es sobre la transformación del momento. Lo que se hace ahora es lo que cuenta. Cuando asumimos el sentimiento de ser lo que queremos ser, estamos invirtiendo. El hombre debe buscar en la memoria, buscar y destruir las causas del mal por muy lejos que estén. Este ir al pasado y reproducir una escena del pasado en su imaginación como él quisiera que hubiese sucedido la primera vez, a esto le llamo revisión. Y la revisión da como resultado la revocación. Cambiar nuestras vidas significa cambiar el pasado. Las causas del presente mal son las escenas no revisadas del pasado. Instrucciones selladas. El primer poder que nos encuentra en el umbral del dominio del alma es el poder de la imaginación.
Dr. Franz Hartmann. La primera vez que me hice consciente del poder, la naturaleza y función redentora de la imaginación fue a través de las enseñanzas de mi amigo Abdullah. Y por subsecuentes experiencias, aprendí que Jesús era el símbolo de la venida de la imaginación al hombre, que la prueba de su nacimiento en el hombre era la habilidad individual de perdonar el pecado, es decir, su habilidad de identificarse a él mismo o a otro con su objetivo en la vida. Sin la identificación del hombre con su objetivo, el perdón del pecado es imposible, y solamente el Hijo de Dios puede perdonar los pecados. Por lo tanto, la habilidad del hombre de identificarse a sí mismo con su objetivo, aunque la razón y sus sentidos lo nieguen, es prueba del nacimiento de Cristo en él. Rendirnos pacíficamente a las apariencias e inclinarnos ante la evidencia de los hechos es confesar que Cristo no ha nacido en ti. Aunque esta enseñanza me chocó y la rechacé en un principio, porque yo era un cristiano creyente y formal, y no sabía en ese entonces que el cristianismo no podía ser heredado por simple accidente de nacimiento, sino que debe ser conscientemente adoptado como una forma de vida. Más tarde se apropió de mi entendimiento a través de visiones, revelaciones místicas y experiencias prácticas, y descubrí su interpretación en un sentido más profundo. Pero debo confesar que es un tiempo de prueba, cuando esas cosas que siempre dimos por ciertas son sacudidas. ¿Ves todos estos grandiosos edificios? No quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Marcos 3. 2. No quedará ni una piedra de comprensión literal después de tomar el agua de comprensión psicológica. Todo lo que ha sido construido por la religión natural es lanzado a las llamas del fuego mental. Aún así, ¿qué mejor manera hay para entender a Cristo Jesús que la de identificar el personaje central de los evangelios con la imaginación humana, sabiendo que, cada vez que ejercitas tu imaginación bondadosamente en beneficio de otro, tú estás literalmente mediando a Dios al hombre, y por lo tanto alimentando y vistiendo a Cristo Jesús. Y que cuando imaginas maldad contra otro, tú estás literalmente golpeando y crucificando a Cristo Jesús. Cada imaginación del hombre es bien la copa de agua fría, o la esponja de vinagre en los secos labios de Cristo. Ninguno de ustedes piense mal en su corazón contra su prójimo, advirtió el profeta Zacarías. Cuando el hombre hace caso a este consejo, despertará del sueño impuesto en Adán a la completa conciencia del Hijo de Dios. Él está en el mundo, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conoce, la imaginación humana. Me pregunté a mí mismo muchas veces, si mi imaginación es Cristo Jesús, y todas las cosas son posibles para Cristo Jesús, todas las cosas son posibles para mí. A través de la experiencia, he llegado a saber que cuando me identifico a mí mismo con mi objetivo en la vida, entonces Cristo está despierto en mí. Cristo es suficiente para todas las cosas. Yo doy mi vida para volverla a tomar. Ningún hombre me la quita, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Juan 10, 17-18. Qué alivio es saber que todo lo que yo experimento es el resultado de mi propio estándar de creencias, que yo soy el centro de mi propia red de circunstancias y que si yo cambio, también debe cambiar mi mundo externo. El mundo presenta diferentes apariencias de acuerdo a cómo difieren nuestros estados de conciencia. Lo que vemos cuando estamos identificados con un estado no puede ser visto cuando ya no estamos fusionados a él. Por estado, me refiero a todo lo que el hombre cree y consiente como verdadero. Ninguna idea presentada a la mente puede llevarse a cabo a sí misma a menos que la mente la acepte. Depende de la aceptación, el estado con el que nos identificamos, cómo se presentarán las cosas. En la fusión de la imaginación y los estados es donde se encuentra la formación del mundo como se ve. El mundo
es una revelación de estados que han sido fusionados con la imaginación. Es el estado desde donde pensamos, el que determina el mundo objetivo en el que vivimos. El hombre rico, el hombre pobre, el hombre bueno, el ladrón, son lo que son por virtud de los estados desde donde ven el mundo. En la distinción entre estos estados depende la distinción entre los mundos de estos hombres. Este mismo mundo, individualmente, es tan diferente. No son las acciones y el comportamiento del hombre bueno lo que debe ser igualado, sino su punto de vista. Las reformas externas son inútiles si el estado interno no es cambiado. El éxito es obtenido no imitando las acciones externas de los exitosos, sino por las correctas acciones internas y por las conversaciones internas. Si nos separamos de un estado, y podemos hacerlo en cualquier momento, las condiciones y circunstancias a las que esa unión les da vida desaparecen. Fue en el otoño de 1933 en la ciudad de Nueva York que me acerqué a Abdullah con un problema. Él me hizo una simple pregunta: ¿qué es lo que quieres? Le dije que me gustaría pasar el invierno en Barbados, pero que estaba en bancarrota. Literalmente no tenía un centavo. Si te imaginas a ti mismo estando en Barbados, dijo él, pensando y viendo el mundo desde ese estado de conciencia, en vez de pensar en Barbados, tú pasarás el invierno allí. No debes preocuparte por la manera y los medios en que llegarás allí, porque el estado de conciencia de ya estar en Barbados, si es ocupado por tu imaginación, concebirá los medios adecuados para manifestarse a sí mismo. El hombre vive comprometiéndose con estados invisibles, fusionando su imaginación con aquello que conoce como diferente a sí mismo, y en esta unión él experimenta el resultado de esa fusión. Nadie puede perder lo que tiene, salvo por desconexión del estado donde las cosas experimentadas tienen su vida natural. Debes imaginarte a ti mismo dentro del estado del deseo cumplido, me dijo Abdullah, y quédate dormido viendo el mundo desde Barbados. El mundo que describimos por observación debe ser como lo describimos en relación a nosotros mismos. Nuestra imaginación nos conecta con el estado deseado, pero debemos utilizar la imaginación magistralmente, no como un observador de afuera pensando sobre el final, sino como un participante pensando desde el final. Debemos realmente estar allí en la imaginación. Si hacemos esto, nuestra experiencia subjetiva será realizada objetivamente. Esto no es mera fantasía, dijo él, sino una verdad que puedes probar por experiencia. Su apelación para entrar en el deseo cumplido era el secreto de pensar desde el final. Cada estado está allí como meras posibilidades mientras piensas en ello, pero es poderosamente real cuando piensas desde ello. Pensar desde el final es el camino de Cristo. Comencé ahí mismo, y luego fijando mis pensamientos más allá de los límites de los sentidos, más allá de ese aspecto al cual mi estado presente daba vida, hacia el sentimiento de ya estar en Barbados y viendo el mundo desde esa perspectiva. Él enfatizó la importancia del estado desde el cual el hombre ve el mundo cuando se queda dormido. Todos los profetas claman que la voz de Dios es mayormente oída por el hombre, en sueños. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus lechos, entonces él abre el oído de los hombres y sella su instrucción. Job 33:16. Esa noche, y varias noches después, me dormí en la asunción de que estaba en la casa de mi padre en Barbados. Dentro de un mes, recibí una carta de mi hermano, diciendo que tenía un fuerte deseo de tener a toda la familia reunida para Navidad, y pidiéndome que utilizara el boleto de barco adjunto para ir a Barbados. Navegué 2 días después de recibir la carta de mi hermano, y pasé un maravilloso invierno en Barbados. Esta experiencia me convenció de que el hombre puede ser lo que quiera.
Se hace esa idea habitual y piensa desde el final. También me ha mostrado de que ya no puedo justificarme culpando al mundo de las cosas externas, que mi bien y mi mal no dependen de nada excepto de mí mismo, que depende del estado desde el cual yo veo el mundo, cómo se presentan las cosas. El hombre, que es libre en su elección, actúa desde conceptos que él elige libremente, pero no siempre sabiamente. Todos los estados concebibles están esperando que los elijamos y ocupemos, pero ninguna racionalización por sí misma nos dará el estado de conciencia, que es lo único que vale la pena tener. La imagen imaginativa es la única cosa que hay que buscar. El fin último de la imaginación es crear en nosotros el Espíritu de Jesús, que es continuo perdón de pecados, continua identificación del hombre con su ideal. Solo identificándonos a nosotros mismos con nuestro objetivo, podemos perdonarnos de haber fallado. Todo lo demás es trabajo en vano. En este camino, a cualquier lugar o estado al que llevemos nuestra imaginación, a ese lugar o estado también gravitaremos físicamente. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, te lo hubiera dicho. Yo voy a preparar un lugar para ti. Y si voy y preparo un lugar para ti, vendré otra vez y te tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estés tú también. Juan 14:2-3. Al dormir en la casa de mi padre en mi imaginación, tal como si durmiera allí en la carne, yo fusioné mi imaginación con ese estado, y se vio obligada a experimentar ese estado también en la carne. Este estado era tan vívido para mí que podría haber sido visto en la casa de mi padre si alguien sensitivo hubiera entrado en la habitación donde, en mi imaginación, yo estaba durmiendo. Un hombre puede ser visto donde está en su imaginación, porque el hombre debe estar donde su imaginación está, porque su imaginación es él mismo. Esto lo sé por experiencia, ya que yo he sido visto por algunos que quería que me vieran, cuando físicamente me encontraba a cientos de kilómetros de distancia. Por la intensidad de mi imaginación y sentimiento, imaginando y sintiéndome a mí mismo en Barbados, en vez de simplemente pensar en Barbados, atravesé el gran Atlántico para influenciar a mi hermano en el deseo de mi presencia, para completar el círculo familiar en Navidad. Pensar desde el final, desde el sentimiento de mi deseo cumplido, fue la fuente de todo lo que ocurrió como causa externa, como el impulso de mi hermano de enviarme un boleto de barco, y también fue la causa de todo lo que apareció como resultado. En Ideas del Bien y el Mal, W.B. Yeats, habiendo descrito algunas experiencias similares a la mía, escribe: si todos los que describieron eventos como estos no hubieran soñado, deberíamos reescribir nuestras historias, ya que todos los hombres, ciertamente todos los hombres imaginativos, deben estar por siempre lanzando encantamientos, encantos, ilusiones. Y todos los hombres, especialmente los tranquilos, que no tienen una vida poderosamente egotista, deben estar continuamente pasando por debajo de su poder. Imaginación determinada, pensar desde el final, es el principio de todos los milagros. Quisiera darte una inmensa creencia en milagros, pero un milagro es solo un nombre dado por aquellos que no tienen conocimiento del poder y la función de la imaginación sobre las obras de la imaginación. Imaginarse a uno mismo en el sentimiento del deseo cumplido es el medio por el cual se entra a un nuevo estado. Esto le da al estado la cualidad de ser. Hermes nos dice: aquello que es manifestado. Aquello que ha sido o que será no está manifestado, pero no está muerto, porque el alma, la actividad eterna de Dios, anima todas las cosas. El futuro debe convertirse en presente en la imaginación de aquel que sabiamente y conscientemente crea circunstancias. Pensar desde el final es una intensa percepción del mundo del deseo cumplido. Pensar desde el estado deseado es vivir creativamente.
La ignorancia de esta habilidad de pensar desde el final es esclavitud. Es la raíz de toda esclavitud a la que el hombre está sujeto. Rendirse pasivamente a la evidencia de los sentidos subestima las capacidades del ser interior. Una vez que el hombre acepta pensar desde el final como un principio creativo en el cual él puede cooperar, entonces es redimido del absurdo de intentar alcanzar su objetivo simplemente pensando en ello. Construye todos los finales de acuerdo al patrón del deseo cumplido. Toda la vida es solo el apaciguamiento del hambre, y los infinitos estados de conciencia desde los cuales el hombre puede ver el mundo son simplemente los medios para satisfacer esa hambre. El principio por el cual cada estado es organizado es algún tipo de hambre para elevar la pasión por la autogratificación hacia estados de experiencias cada vez más altos. El deseo es el impulso principal de la maquinaria mental. Es una bendición. Es un derecho y un anhelo natural, el cual tiene un estado de conciencia como su derecho y su satisfacción natural. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo hacia la meta. Filipenses 3, 13-14. Es necesario tener un objetivo en la vida. Sin objetivo, vamos a la deriva. ¿Qué quieres tú de mí? Es la pregunta implícita que realiza más seguido la figura central de los evangelios. Al definir tu objetivo, tú debes quererlo. Como el siervo anhela las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmos 42, 1. Es la falta de esta apasionada dirección hacia la vida lo que hace que el hombre falle en sus logros. La medida del puente entre el deseo, pensar en, y la satisfacción, pensar desde, es lo más importante. Debemos movernos mentalmente desde pensar en el final, a pensar desde el final. Esto es algo que la razón nunca podría hacer. Por su naturaleza, está restringida a la evidencia de los sentidos, pero la imaginación, al no tener tales limitaciones, puede hacerlo. El deseo existe para ser gratificado en la actividad de la imaginación. A través de la imaginación, el hombre escapa de la limitación de los sentidos y la esclavitud de la razón. No hay quien detenga al hombre que pueda pensar desde el final. Nada puede detenerlo. Pensar desde el final es una intensa percepción del mundo del deseo cumplido. Pensar desde el estado deseado es vivir creativamente. La ignorancia de esta habilidad de pensar desde el final es esclavitud. Es la raíz de toda esclavitud a la que el hombre está sujeto. Rendirse pasivamente a la evidencia de los sentidos subestima las capacidades del ser interior. Una vez que el hombre acepta pensar desde el final como un principio creativo, en el cual él puede cooperar, entonces es redimido del absurdo de intentar alcanzar su objetivo, simplemente pensando en ello. Construye todos los finales de acuerdo al patrón del deseo cumplido. Toda la vida es solo el apaciguamiento del hambre y los infinitos estados de conciencia desde los cuales el hombre puede ver el mundo son simplemente los medios para satisfacer esa hambre. El principio por el cual cada estado es organizado es algún tipo de hambre para elevar la pasión por la autogratificación hacia estados de experiencias cada vez más altos. El deseo es el impulso principal de la maquinaria mental. Es una bendición, es un derecho y un anhelo natural, el cual tiene un estado de conciencia como su derecho y su satisfacción natural. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo hacia la meta. Filipenses 3, 14. Es necesario tener un objetivo en la vida. Sin objetivo, vamos a la deriva. ¿Qué quieres tú de mí? Es la pregunta implícita que realiza más seguido la figura central de los evangelios. Al definir tu objetivo, tú debes quererlo. Como el siervo anhela las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmos 42:1. Es la falta de esta apasionada dirección hacia la vida
lo que hace que el hombre falle en sus logros. La medida del puente entre el deseo, pensar en y la satisfacción, pensar desde, es lo más importante. Debemos movernos mentalmente desde pensar en el final a pensar desde el final. Esto es algo que la razón nunca podría hacer. Por su naturaleza, está restringida a la evidencia de los sentidos, pero la imaginación, al no tener tales limitaciones, puede hacerlo. El deseo existe para ser gratificado en la actividad de la imaginación. A través de la imaginación, el hombre escapa de la limitación de los sentidos y la esclavitud de la razón. No hay quien detenga al hombre que pueda pensar desde el final. Nada puede detenerlo. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Sed imitadores de Dios. Neville Goddard, 21 de octubre de 1968. Se nos ha enseñado desde el estado primitivo que lo que es fue deseado hasta que fuera. William Shakespeare. Dios comenzó con un deseo, diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y se nos dijo que seremos perfectos como nuestro Padre es perfecto, y santos como nuestro Padre es santo. Por lo tanto, todo lo que Dios fue, cuando su obra se completó, el hombre lo debe ser. Se nos dijo que seamos imitadores de Dios como hijos queridos, por lo que debemos descubrir cómo Él se convirtió en nosotros a fin de imitarle. Parece que Dios vive como alguien poseído por un sueño. Jeremías nos dice: la voluntad del Señor no se volverá atrás hasta que Él haya ejecutado y cumplido los intentos de su mente. En los últimos días lo entenderéis perfectamente. Dios, negándose a volver atrás, sigue perdido en su sueño hasta que Él haya ejecutado y cumplido los intentos de su mente. Si quieres que tu sueño sea realizado, imita a Dios volviéndote totalmente poseído por tu sueño. Haz esto y tú, también, alcanzarás el cumplimiento de tu deseo, tal como Dios ha llevado y está llevando su sueño a completarse. Ten un deseo intenso, vístelo con tonos de realidad e imita a Dios viviendo como alguien poseído por un sueño. Como Dios, no te hagas a un lado hasta que hayas ejecutado y cumplido los intentos de tu mente. Dios comenzó la buena obra en ti y cuando la lleve a completarse en el día de Jesucristo, tú reflejarás la gloria de Dios y portarás la imagen expresa de su persona. Si Dios no se detiene hasta que el deseo es completamente realizado, entonces tú debes ser igualmente persistente. Independientemente de las cosas en contra, persiste hasta que tu sueño esté completamente realizado. Ve la historia de Jesucristo como el plan de redención de Dios. Lee las instrucciones y descubrirás que es sólo como el Cristo resucitado que Jesús se hace manifiesto. Cuando Judas le preguntó: ¿cómo te manifestarás a nosotros y no a los demás? Él respondió: cualquier hombre que me ame guardará mi palabra, y mi Padre le amará y vendremos y haremos nuestra morada con él. El que no me ama
no guarda mi palabra, pues la palabra que digo no es mía, sino del Padre que me envió. Las Escrituras son la palabra del Padre, primero recogida como expresiones individuales del Señor resucitado. Cada visión es completa en sí misma, sin nada en los párrafos que indique su orden cronológico. Los escritores escribieron una historia que parece ser historia, pero no lo es. Tomaré un párrafo tal, ya que se ajusta a una carta que recibí recientemente. En ella decía ella: me quedé dormida solicitando una comprensión más profunda, cuando apareciste tú como el Cristo resucitado y me diste el número 26. He tratado de entender esto y solo puedo llegar al número 8. Si se juntan el 2 y el 6, tienes el número del Señor resucitado. Fue en el 8º día, el primer día de la nueva semana, en el que Cristo resucitó. Por lo tanto, el 8 siempre es asociado con la resurrección, la regeneración y el número del Señor. Pero yo le di el número 26. Hay 22 letras en el alfabeto hebreo, de las cuales 5 se repiten y se llaman finales. Tenemos Kaf como 20, pero cuando se utiliza como una final se convierte en 500. Mem es 40, cuyo valor numérico se convierte en 600 cuando se utiliza como una final. Nun es 50, y cuando se encuentra como una final es 700. Cuando P se encuentra primero es 80, pero como una final se convierte en 800, ya que su tono no cambia. El valor simbólico de esta letra es la boca. En su forma final es la boca de Dios. Mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que debe cumplir lo que me propuse y prosperar en aquello para lo cual la envié. Tú eres Cristo, la palabra enviada desde la boca de Dios como su esperanza de gloria. Dios te está haciendo a su perfecta imagen para poseer todo lo que Él posee, ya que la palabra de Dios no puede regresar vacía. Esta es la boca que yo he dado a esta señora. Recientemente ha estado preguntándose por qué. Cuando ella sabe algo intuitivamente, está dudando en hablar. Cuestionándose a sí misma, se quedó dormida y me vio como el Señor resucitado, momento en que yo le di una voz de autoridad para hablar, independientemente de lo que otros puedan decir. Solo el Señor resucitado será visto. Yo os puedo decir, he ascendido desde la tierra y entrado en el más alto cielo, pero no lo sabréis hasta que mi Padre os lo revele. Cuando se les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, algunos dicen que Juan el Bautista venido de nuevo, otros dicen que Elías, Jeremías o uno de los profetas de la antigüedad. Pero cuando él preguntó, ¿quién decís vosotros que yo soy? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. El Señor resucitado entonces respondió, la carne y la sangre no podrían haberte dicho esto, sino mi Padre que está en el cielo. Él te lo ha revelado. Muchos me dirán que ellos aman lo que yo enseño, pero se alejan, no creyéndolo hasta el punto de aplicarlo. Pero los que verdaderamente me aman creen y aplican mis palabras. Ellos son los que me verán como el Señor resucitado. Ellos reconocerán a un hombre llamado Neville, no como un hombre de carne y sangre, sino como un patrón completo, pues el patrón que Dios puso dentro de mí ha erupcionado. Si amas la idea de completar tal patrón, entonces tú estás enamorado de mí, no como carne y sangre, sino del Cristo que ha resucitado dentro de mí. Cuando me manifesté a esta señora, ella sabía que yo era Neville, aunque también sabía que yo era el Cristo resucitado. Por tanto, teniendo la misma experiencia que Pedro. Habiendo oído y amado el mensaje, Pedro reconoció al Señor resucitado, mientras otros lo oyeron, pero, no amando la narración, no tuvieron la experiencia. Esa es otorgada a través del discernimiento del amor. Muchos proclaman amar a Cristo, pero adoran a un ícono sobre la pared.
Llamado la imagen de Dios, Cristo es el plan de Dios que estaba en el comienzo con Dios, cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Cristo refleja la gloria de Dios y lleva la imagen expresa de su persona. Esa imagen se encuentra en el patrón. Yo he descrito esta imagen de una manera más cronológica que la recogida en la Biblia. Conozco a los que se han enamorado de la historia que despertó dentro de mí. Uno que partió en julio pasado me vio como el Señor. Otra señora aquí me vio como el Señor resucitado. Ellos no me vieron como un hombre de carne y sangre, sino como espíritu. El poder y la sabiduría de Dios resucitó del mundo físico y al reino de Dios. Igual que Dios se ha ilusionado y vive como alguien poseído por un sueño para llevarlo a su cumplimiento. Tú puedes imitarlo mientras esperas que su obra sea completada en ti. Y si eres igual de persistente en tu sueño, ningún poder puede impedir que llegue a su cumplimiento. Pero no te puedes desviar. No puedes volver del sueño para ver lo que los demás están haciendo o lo que piensan sobre ello. Debes estar dispuesto a perderte, a ser poseído por tu sueño. Ningún hombre de carne y sangre es Cristo. Si alguien dice: mira, aquí está el Cristo, o ahí está, no le creáis. Marcos 13. Cuando Cristo viene, es desde dentro y su conocimiento es sin incertidumbre. Nadie puede nunca negar la verdad de lo que esta señora vio. El hombre que está ante vosotros ahora está lleno de debilidades y limitaciones de la carne. Mañana esta señora podría oír algún acontecimiento desagradable en mi vida, pero que no perturbaría lo que vio y oyó cuando, en la visión, me vio como el Señor resucitado y le di la voz de la autoridad. A partir de ahora ella tendrá el valor de hablar cuando intuitivamente sepa que está en lo cierto. Ahora bien, cuando tú experimentes a Cristo y le cuentes a tus amigos, el 99.99% de ellos te volverán la espalda, porque te verán como un mortal con debilidades humanas y no les impresionarás. Pero no compartas tus experiencias para impresionar a nadie, antes bien para mostrar la verdad de la palabra de Dios. Haz eso y habrá una parte que creerá, entonces les aparecerás como el Cristo resucitado. Lee las Escrituras con cuidado y descubrirás que nadie lo vio como el Cristo resucitado hasta después de la ascensión, que ocurrió mientras vestía el cuerpo de hombre. Lo sé porque el 8º día de abril de 1960 yo ascendí, y desde ese día todo en mí ha dado la vuelta. Aunque estoy anclado aquí durante el día, he estado apareciendo como el Señor resucitado en Nueva York, San Francisco y en todas partes, para aquellos que están enamorados de la palabra que han oído de mí. Aman la esperanza que he mantenido para ellos de que, en un cuerpo de carne y sangre, con todas sus debilidades, hay un plan de salvación que despertará y se desarrollará en todos. Ese plan es el Cristo que ellos aman. Ningún hombre nacido del vientre de una mujer es Cristo. Si hay otro Cristo que no sea el que fue crucificado y enterrado dentro de ti, es falso, y falsos maestros lo enseñan como otro. Cristo es el plan de redención de Dios. Él me ha dado a conocer el misterio de su voluntad que Él ha manifestado en Cristo como un plan para la plenitud del tiempo. Cristo es la palabra que es una con la persona que la dice. Imita a Dios como un hijo querido, teniendo un sueño controlado. Haz una imagen compuesta de lo que tú quieres. No pidas a nadie que te ayude o si es adecuado para ti. Deseando que la vida sea plena, haz lo que Dios hace. Formula un deseo y poséelo. No gires ni a la izquierda ni a la derecha, sino persiste, igual que Dios está haciendo. Y nada puede impedirte que lo expreses. Luego, cuando hayas terminado la obra que viniste a hacer, comprenderás que los hornos por los que has tenido que pasar fueron necesarios para sacarte como una imagen que refleje la gloria de Dios y lleve la imagen expresa de su persona, pues estarás dotado de vida en ti mismo. Habiéndote hecho uno con Dios, habrás heredado todo lo que Dios es.
En mi libro Resurrección he compartido mis visiones en su orden cronológico. No conozco ningún otro libro, incluyendo la Biblia, que lo haya dado de esa manera. La Biblia en su forma manuscrita es una serie de párrafos. Estos párrafos fueron utilizados para contar una historia, porque los que fueron testigos oculares estaban dejando este mundo del César. Y si los hechos no eran registrados, solo habría una tradición oral y reinaría la confusión. Lucas comienza su libro diciendo: puesto que ya muchos han tratado de recopilar una narración de las cosas que se han llevado a cabo entre nosotros, por aquellos que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me ha parecido bueno también a mí escribir un ordenado relato para ti, excelentísimo Teófilo, para que puedas saber la verdad respecto a las cosas de las que has sido informado. La palabra Teófilo significa el que ama a Dios. Lucas está escribiendo su ordenado relato para el individuo que, amando la palabra, entra en el estado de Teófilo y ve al Señor resucitado. Ahora bien, Lucas no declara hacer una presentación exacta de la fuente original, pero la presenta mejor que los que le precedieron en el relato. Él nos dice que muchos habían tratado de recopilar una narrativa, sin embargo, solo tenemos 4 registros. Juan nos dice que debemos nacer desde arriba, pero no trae nada del simbolismo en ello. Pero debido a la narración de Lucas, el mundo ha tomado la historia como un hecho. Creyendo que Jesús nació del vientre de una mujer, creen que vino de la misma manera que todos los niños lo hacen, con una excepción. Su madre no tuvo un esposo. Lucas cuenta la historia en su estado normal, usando pastores en vez de reyes, como se recoge en Mateo. Los estudiosos de hoy en día están convencidos de que los 3 reyes de los que Mateo habla fueron definitivamente introducidos. Los testigos son 3 personas normales, no reyes, y el niño es solo un signo de tu nacimiento desde arriba, que puede suceder cuando tienes 50 u 80 años y no tiene nada que ver con tu llamada aparición en este mundo. Mientras caminas por la tierra como una persona normal, natural, sucede, y cuando lo haces simplemente recoges el suceso junto al pasaje paralelo en las Escrituras. Os pido ahora enamoraros de mi mensaje de salvación. Cristo resucitó en mí. El Hijo de Dios apareció para revelárseme como Dios Padre. Todo es el ser, ya que no hay otro. Yo soy el ser llamado Jesucristo. Yo soy el plan, la palabra que no puede regresar vacía, pues tengo que cumplir aquello para lo que me enviaron. Créeme, enamórate de mi mensaje, y Cristo se desplegará en ti, y tú también lo contarás, y los que se enamoren de lo que tú dices, en la esperanza de que se desplegará en ellos, tendrán la alegría de verte como el Señor resucitado, pues al final existe solo Jesús. Debido a la naturaleza de la gracia que Él otorgó, tenemos diferentes dones. Hay quienes tienen el don del apóstol, otros el don de la profecía. Algunos son maestros, sanadores u obradores de milagros. Todos serán diferentes en el reino, pero el don mismo es inmerecido. No es debido a ti y no puede ser ganado. La medida de tu don determina la naturaleza del papel que juegas en el cuerpo del Señor resucitado. Todos los papeles son importantes y buenos, y el menor ahí es más grande que el más grande aquí. Aquellos que ven claramente, como muchos de vosotros, son profetas y son tanto más altos en el reino. Tú eres la voz de Dios mismo. Escucha lo que se te está diciendo desde dentro. Te está siendo dictado por el Espíritu de Cristo, que eres tú mismo. ¿Cuánto más cerca de Dios puedes llegar para ser su voz, para ser su boca? Eso es lo que el profeta es, pero a él no se le ha concedido el derecho a interpretar lo que oye y ve. Eso pertenece a otro aspecto del ser. Comienza ahora a imitar a Dios teniendo un glorioso sueño del hombre o la mujer que te gustaría ser. No le preguntes a nadie si es posible,
pues todas las cosas son posibles para Dios. No le preguntes a nadie si deberías quererlo, simplemente reclámalo, debido a que no hay muerte en el verdadero sentido de la palabra. Si tu deseo no es cumplido aquí, será completado. Así que comienza tu sueño e imita a Dios. Podrías tener 90 años y todavía haber cosas que quieras experimentar, metas que quieras realizar, así que reclámalas ahora. Personalmente, espero que pongas tu esperanza plenamente en la gracia que está viniendo a ti en la revelación de Jesucristo. Pero si no tienes recuerdo de la afluencia y quieres probarla aquí, vuélvete poseído por la idea y rehúsa desviarte. Cualquiera que pueda ser tu hambre, hazla una parte de tu sueño. Y sueña noblemente. Imita a Dios como un hijo querido. Él empezó con un deseo, diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y Dios ha persistido en su deseo como si fuera verdad. Haz como Dios ha hecho. Toma un deseo y persiste en creer que es verdad. No te desvíes, solo continúa creyendo en su verdad. Y al final desvelarás tu deseo. Lo proyectarás en la pantalla del espacio, igual que Dios ha desvelado su deseo como Jesucristo. Como un hombre en quien Jesucristo se desveló, yo siempre pensé de mí que era el cuerpo de carne, no sabiendo que era ese ser glorificado que reflejaba la gloria de Dios y llevaba la impronta misma de su naturaleza. Yo no sabía que era perfecto como mi Padre, aunque no lo había ganado, que era tan santo como mi Padre, pero no lo había ganado. Fue todo un don, porque era el deseo de mi Padre que yo pudiera poseerlo, y lo hice. Ahora entremos en el silencio.